Muy bien, mis queridos hermanos, buenas noches con todos. Somos Camino de Amor y estamos como todos los martes reuniéndonos a través de Facebook Live y también de Zoom para hacerles llegar temas que resulten de interés, sobre todo para nuestras vidas, ¿no? Para mejorar nuestra parte espiritual y por lo tanto ser más felices. Y justamente el tema de hoy habla de la felicidad, ¿no? Y mucha gente intenta lograr ser feliz, ¿no? Diversos intentos que las personas hacen porque todos, creo que en líneas generales, salvo patologías o cosas, distorsiones de la mente, pero todos queremos ser felices. A nadie le gusta sufrir o a nadie le gusta atravesar situaciones de dolor y menos si son injustas en algunos casos, ¿no? Entonces, en búsqueda de la felicidad se han escrito miles de libros, inclusive películas, eh, mucha información al respecto, pero las personas en su gran mayoría no consiguen ser felices. Entonces vamos a tratar este tema el día de hoy esperando que les pueda ser de utilidad y al final de la conferencia podamos un poco entender y qué tenemos que hacer para encaminarnos en esta alternativa que queremos todos llegar a ser felices, ¿no? El Maestro Jesús decía, ¿no? La felicidad no es de este mundo. Él lo decía. La felicidad no es de este mundo. ¿Qué significa eso? O sea, en la tierra no existe la felicidad plena. O sea, hay que ir de repente se refería a que teníamos que ir a otro planeta de repente, o ¿a qué se refiere con esto que la felicidad no es de este mundo? Vamos a tratar de explicarlo, porque recuerden que Jesús, en esa época en que él vino, la gente aún no tenía mucha familiaridad con los temas espirituales, ¿no? Y sobre todo las personas que a él lo rodeaban eran gente muy sencilla, gente del pueblo, que no tenía pues un intelecto muy grande o una preparación o una cultura grande y menos aproximación a los temas religiosos, ¿no? Porque eran normalmente gente muy sencilla, muy humilde, ¿no? Entonces, ahí viene el mensaje que él siempre lo quiso dar y para ello utilizaba pues palabras muy sencillas para que lo puedan entender. Hablaba poco, no hablaba mucho para no marear a las personas y sin embargo sus mensajes eran contundentes, eran muy, muy claros. Entonces, en el Evangelio, un poco repasando, nos dice, ¿no? Textualmente nos dice, ni la fortuna, ni el poder, ni siquiera la juventud en flor son condiciones esenciales de la dicha, o sea, de la felicidad, ¿no? O sea, para yo ser feliz, no necesito ni fortuna, ni poder, ni juventud. Y más aún dice, ¿no? Tampoco lo es la reunión de esas tres condiciones tan deseadas, porque muchas personas quieren, pues, no tener fortuna o querer tener poder o juventud, ¿no? Para poder gozar todo lo que la fortuna y el poder otorgan, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Dice, puesto que sin cesar se escucha en el seno de las clases más privilegiadas a personas de todas las edades que se quejan amargamente de la situación en que se encuentran. Esto fue escrito hace más de 160 años, sin embargo, ahora actualmente tiene plena vigencia, porque esto que leemos acá es cierto. ¿Alguien tiene su micrófono prendido, por favor? ¿Se lo puede apagar? Entonces, actualmente, a pesar de contar con esos factores, como dice ahí, fortuna, vale decir dinero, poder o posición social, qué sé yo, o salud o juventud, aún así hay muchas personas que son
no son plenamente felices, más aún tienen amarguras, ¿no? Se quejan de amarguras, de problemas, de sufrimientos, etc., ¿no? Eso está en el Evangelio según el Espiritismo, codificado por Allan Kardec, en el capítulo 5, ítem 20, si quieren revisarlo. Es un capítulo muy bonito que se llama Bienaventurados los afligidos. Entonces ahí podrían extender su lectura. Bueno, y vamos desarrollando el tema. Es cierto, pues esto, ¿no? Podemos tener muchos momentos felices y simultáneamente con ese momento feliz estar viviendo una tragedia familiar, ¿no? Recuerdo hace 3 años más o menos, o 2 años y medio, tuvimos un momento de alegría familiar. Un pariente muy cercano de mi familia se casaba, momento feliz, nuestro hijo se casaba, un momento pleno para la familia, y al mismo tiempo, una semana antes de que se fuera a casar, muere un familiar muy cercano, muy querido también, y entonces estaban esas dos situaciones como la figura bien lo expresa, ¿no? La alegría por la boda y la tristeza por la pérdida del ser querido, ¿no? Y en la vida en general nos pasan muchas veces estas situaciones, ¿no? Tenemos momentos felices y también al poco o simultáneamente o a los pocos minutos amarguras terribles. Entonces existen estas cosas, son más comunes de lo que podemos imaginar. O de repente nos esforzamos por alcanzar una meta que nosotros estábamos con la idea de que nos va a dar el máximo de felicidad, ¿no? El sueño, un sueño dorado. Y sin embargo lo conseguimos y nos sentimos más vacíos que nunca. Porque de repente esa felicidad que nos causó fue una felicidad efímera, momentánea, que luego desapareció y nos dejó vacíos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿O qué pasa en nuestras mentes, en nuestros corazones, que no conseguimos algo que nos llene? Y así buscamos, seguimos buscando. No nos cansamos, nos echamos, no nos damos por vencidos y seguimos buscando el tesoro, aquel tesoro que nos depare la felicidad. Buscamos por diferentes aspectos de nuestra vida algo que nos haga felices, ¿no? Inclusive, ustedes escuchan muchas veces, ¿no? En las parejas que se contraen matrimonio y dicen, ¿y tú por qué te casas con él o con ella? Me caso para que me haga feliz, porque espero que me haga feliz, ¿no? Entonces, pensando en la felicidad. ¿Pero qué están diciendo? Que su felicidad depende, la ponen como una dependencia de la otra persona, ¿cierto? Quiero que me haga feliz, o pienso que me va a hacer feliz, ¿no? O yo te voy a hacer feliz. Entonces, exteriorizamos la felicidad. Ponemos en cosas o personas externas a nosotros mismos, ¿no? Entonces, andamos en la búsqueda de este tesoro de la felicidad. Desde pequeñitos, todos buscamos la felicidad. Pero, en realidad, si hacemos un análisis psicológico, sobre todo de adultos, ¿no? Buscamos algo, o sea, una cosa, algo que satisfaga alguna de nuestras imperfecciones. Algo que satisfaga una de nuestras imperfecciones para hacernos felices. ¿Y cómo es esto? Vamos a verlo. ¿Qué imperfecciones se nos ocurren? Vamos a solamente dar un par, que son las más importantes y diría yo que son la raíz
de todas las imperfecciones, todas las demás imperfecciones. Porque analizamos y al fondo de todas las imperfecciones que podamos encontrar están estas dos, que son el orgullo primero. Y para satisfacer nuestro orgullo, queremos tener pues una mejor posición, ¿no? O sea, queremos ser, tener un nivel, un estatus social más alto, ser más reconocidos por las personas. Entonces, al ser reconocidos, al sentirnos más que otros, entonces nuestro orgullo como que se ve satisfecho, ¿cierto? Satisfecho el orgullo. Pero ese orgullo es una fantasía, no es una realidad. Es algo que nosotros nos obnubila la vista y nos hace ver cosas que realmente no son. Porque, ¿ustedes qué piensan? ¿Aquel que tiene una mejor posición social o es más reconocido, es más ser humano que otro que de repente no tiene muchos recursos o que está en el anonimato o que su posición social no es tan elevada? No es así, ¿no? Sin embargo, este es el mecanismo, ¿no? Buscamos la felicidad para satisfacer nuestros defectos o nuestras imperfecciones. ¿Y el otro cuál es? El egoísmo. El egoísmo, ¿qué pasa con el egoísmo? Nos impulsa a tener más cosas, cosas, llenarnos de cosas. Vivir en un lugar mejor, un lugar de repente, un barrio más elegante, no sé, una casa más grande, una zona exclusiva, qué sé yo. Que nuestros ahorros en el banco crezcan cada vez más, más dinero, más cifras, más ceros, ¿no es cierto? Esa es la visión. Ahora, este dibujo que he puesto de fondo, no sé cuántos años tendrá esta foto, pero me expresa, me gusta porque representa muy bien lo que es el egoísmo, ¿no? O sea, una niñita con su cara muy expresiva, como diciendo, estas son mías y no se las presto a nadie, porque yo podría jugar con una sola, pero las tres las quiero. No quiero que nadie las agarre, ¿no? Igual nos pasa en nuestra vida, ¿no? Nuestros corazones se apuntan, se dirigen hacia las cosas. Llámese cualquier tipo de cosas, ¿no? Carros, ropa, joyas, todo lo material en general, ¿no? Apunto desmedidamente como objetivo de vida a este tipo de realizaciones, entre comillas, materiales, ¿sí? Por favor, no me confundan, no estoy diciendo que sea malo progresar, sea malo tener una mejor condición, ¿no? Porque todos queremos tener pues una cierta tranquilidad económica, ¿no? De repente no ser millonarios, pero sí vivir tranquilamente, ¿no? No vivir con angustias, con deudas, ese tipo de cosas me refiero. Entonces, es elogiable, es digno de la persona que en base a su inteligencia, a sus estudios, a su esfuerzo, a su trabajo, consigue mejores ingresos, ¿no es cierto? Y puede tener mejor a su familia. Eso es bueno, es normal. Lo que acá hablamos es algo que como que te cierra la visión, te cierra y lo pones como objetivo de vida, amasar dinero, conseguir cosas materiales cada vez más lujosas, exclusivas, de marca, qué sé yo, pero no paras. Esto es algo que solamente te concentras en eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esas cosas materiales? En lugar de darnos más felicidad, nos hacen más ambiciosos y tenemos miedo de perder lo que ya conseguimos. O sea, no, dice, tengo que tener más dinero para estar tranquilo. Tienes más dinero, pero aún así te da más miedo de perderlo, entonces quieres tener más.
y más. Así estás en ese plan, ¿no? Entonces, te entra ya otra imperfección, que es la ambición y el miedo, que te desequilibra, te hace ser una persona ya no normal. De repente desconfías de todo el mundo, que te van a estafar, que te van a robar, que te van a engañar, etcétera. Entonces, ya tu felicidad la estás poniendo en juego ahí, ¿no? Porque la ambición te hace esclavo, quieres tener siempre más y más y más. Y inclusive ya pierdes los valores porque a veces pisas las cabezas de los demás para poder tú subir, ¿no? Entonces, miren todo los mecanismos psicológicos que ocurren en las personas cuando sus objetivos son por el lado material. Entonces, concluimos que es un error, ¿no? Es un error, más aún un gran error, buscar la felicidad de esa forma. O sea, centrarnos solamente en la parte material y querer tener una más y más y más. Entramos ahí en un espiral de conseguir cosas materiales. Entonces, ese camino no es el camino correcto. ¿Por qué? Al contrario, antes de hacernos felices, nos torna infelices. Esta foto es de esos carros de lujo que ven ahí. Es de una colección de una sola persona, es el dueño de todos esos carros. Carros carísimos, ¿no? Que algunos de ellos cuestan más de $300,000. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Estas personas que adquieren estos bienes materiales se sienten satisfechos, orgullosos, cuando ven el jardín inmenso que tienen desde la ventana de su lujosa casa, y también disfrutan mucho de manejar su último auto, que es el auto de moda, pero no es un auto cualquiera, es un auto fino de alta gama, digamos, ¿no? Entonces, todas esas cosas deberían hacerse sentir satisfechos y orgullosos a los propietarios de estos bienes, ¿cierto? Nos imaginamos a veces, mira, debe ser feliz manejando ese auto, debe ser feliz teniendo esa casa con ese jardín tan inmenso, ¿no? Tan bonito, tantas flores, qué sé yo. Y también mecanismo de que ocurre que la gente a veces es más feliz cuando ve que otros nos envidian. Entonces, otros nos envidian por lo que yo tengo, me envidian, entonces yo soy más feliz todavía, ¿no? O más orgullosos, más que felices, orgullosos, ¿no? Entonces, todo eso, como que diría, bueno, sí, pues este hombre o esta persona o esta mujer debe ser feliz porque mira todo lo que tiene, se siente de esa manera, vanidosa y todo lo demás. Más aún, miren, están tranquilos porque ya no tienen necesidades digamos, para el futuro, sin preocupaciones materiales porque han hecho una fortuna, ¿no es cierto? Y de esa manera ya no tienen necesidad de esforzarse tanto en el trabajo, sino su dinero va a producir casi solo, digamos, y entonces ellos pueden dedicarse a los hobbies o a los viajes o lo que les plazca, porque tienen como que asegurado su futuro, ¿no? Más aún, la parte médica la tienen también asegurada. Tienen los mejores médicos, pueden llegar a los mejores médicos y su salud estará pues bien, ¿no? Entonces miren todos esos factores que para el común de las personas significaría pues casi la felicidad, ¿no es cierto? Igual, de repente vas a tener hasta más amigos, ¿no? Más amigos por tu situación exitosa en la cual vives, ¿no? Algunos muy orgullosos de ti. Mira cómo ha llegado tan alto esta persona, ¿no? Mi amigo, muy orgulloso. Te van a apreciar, te van a respetar por lo que has conseguido en la vida, ¿sí? Eso sucede muy, muy frecuentemente. Sin embargo, a pesar de que todo esto nos haga pensar que todo eso constituye la felicidad plena para la persona,
es aparente. La vida muchas veces, desde pequeños, escuchamos, ¿no? Es una persona exitosa. Yo quiero que mis hijos sean exitosos en la vida. Mi amigo es exitoso en la vida. ¿Qué significa ser exitoso según lo que hemos aprendido? Bueno, ser exitoso significa tener dinero, posición social, ¿no es cierto? Y salud, ¿no? Como dicen. Sin embargo, estas personas muchas veces no son felices. Si no, veamos en los casos, inclusive los más notorios, ¿no? Artistas, ¿no? De la farándula, el mismo Michael Jackson, no sé si lo recuerdan, ¿no? Tenía mucho dinero, pero fama, dinero, salud, pero en base a los abusos que él hacía con sus tratamientos para modificar su organismo, cayó en problemas, ¿no? De salud que al final le costaron la vida, ¿no? Entonces, no era feliz, no estaba conforme con lo que él era, a pesar de todo lo material que tenía, ¿no? Entonces, lo que la mayoría de nosotros ignoramos es que las personas que aparentemente deberían ser felices por todo lo que tienen y que hemos mencionado, no son tan felices como parecen serlo. Eso en gran mayoría sucede así. Entonces, al igual que todo el resto de seres humanos, estas personas, en lo más íntimo de su ser, son infelices y hasta desgraciados se sienten, ¿no? Y muchas veces vacíos, porque lo material, mis hermanos, todo lo material no llena. Si uno pone sus objetivos de vida en cosas materiales, finalmente cuando las logres te sentirás feliz de repente unos minutos, unas horas, unos días, pero después caerás en el vacío, ¿no? Y lo peor es que muchos no entienden por qué. No entienden por qué, ¿no? Y esto a través de los años, de la historia, en los estudios filosóficos acerca de la felicidad en el hombre, se ha venido a demostrar eso, ¿no? Porque en un inicio se pensaba que para conseguir la felicidad era necesario satisfacer las necesidades, ¿no? Se dieron cuenta que aquellas personas que tenían sus necesidades cubiertas, aún a pesar de eso, no eran felices, ¿no? Y después ya se fueron por otros caminos, ¿no? Otros caminos de placeres, de otro tipo de cosas, finalmente llegaban a vacíos o a infelicidad, ¿no? Entonces, acá dice, no se entiende por qué no son felices, por qué se sienten vacíos, si aparentemente tienen todo entre comillas, ¿no? Todo lo material de repente, ¿sí? Entonces, hay que entender que al lado de las leyes físicas, o sea, las leyes físicas que conocemos, que nos enseñan desde el colegio, ¿no es cierto? Hay otras leyes universales que la mayoría no las conoce o no las ha estudiado o no las entiende, que corresponden a la parte moral del ser humano, ¿no? Por ejemplo, la ley de causa y efecto, la ley de amor, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Son varias las leyes divinas, ¿no? Entonces, si pensamos parcialmente en la parte material, entonces las leyes físicas la van a gobernar, ¿no es cierto? Pero si miramos el concepto más amplio de lo que es el ser humano no es solo materia, es materia y espíritu, es espíritu recubierto de materia temporalmente, mejor dicho, ¿no? Entonces está sujeto también a las leyes universales, las leyes divinas, ¿no? Causa y efecto. Entonces es importante conocerlas, conocer las leyes, conocer lo que somos y entender que la felicidad no
radica en las cosas materiales, ¿sí? En ninguna de estas leyes divinas dice que la felicidad es igual a la suma de la mansión, más el yate, más la posición social, más otras cosas materiales. Eso no es la felicidad. Ninguna de ellas habla de eso, ¿no? O sea, en vano voy a tener una mansión, un yate, un auto carísimo, o llegar a cierta posición social en la ciudad donde vivo, o el país, qué sé yo, llenarme de cosas, y eso no me garantiza que voy a ser feliz, ¿sí? Más aún, es al revés, porque muchas veces cuando tenemos, el hecho de tener, nos aprisiona más a la materia, ¿no? Nos aprisiona, nos encadena a lo material. Como dice acá, salvo algunas raras excepciones, nos incentiva más nuestras imperfecciones, encabezadas por los primos hermanos, orgullo y egoísmo. Entonces, el tener cosas nos hace más orgullosos y más egoístas. Ojo, es cuestión de analizarnos, ¿no? Cuestión de analizarnos, nuestro entorno y a nosotros mismos, ¿no? ¿Es verdad o no lo que estamos diciendo? Yo creo que sí. Entonces, en resumen, a más imperfección moral, más sufrimiento, más infelicidad. Mientras más imperfectos seamos moralmente, seremos más infelices. Entonces, por ahí nos están dando los espíritus la clave de la felicidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál será la clave? ¿Cuál será la respuesta? En realidad es algo que no es nuevo. Ya Jesús y otros profetas nos dieron esta clave, nos dieron la clave de la felicidad. Hace muchos años ya nos lo dijeron. No es algo nuevo que estamos inventando, que recién ha aparecido, ¿no? Está enfocado en esto, ¿no? Las virtudes. Amar, amar en el sentido cristiano, ¿no es cierto? Perdonar, conocerse a uno mismo, ser humilde, hacer el bien a los demás. Esos son algunos ejemplos, ¿no? Este tipo de cosas que nos generan valores, ¿no? Son los ladrillos que nos servirán para construir nuestra felicidad, la casa de la felicidad, ¿no? Se construye en base a estos valores, a este ejercicio de este conjunto de cosas que nos hacen practicar el bien, y al a practicar el bien somos buenos, y al ser buenos somos felices. Igual, ahora lo dijo Jesús, pero ahora también lo repiten los espíritus, desde la época, la edad contemporánea, ¿no? Vemos los libros psicografiados por Chico Javier, los de Vivaldo, y todos los demás que tengamos a la mano, igual que la codificación, ¿no? Nos lo repiten y nos lo repiten, ¿no? ¿Tratando de qué? Que despertemos de ese letargo, de esos sueños, de ese sueño en que tenemos a nuestra conciencia dormida muchas veces, ¿no? Que no despertamos a la realidad, no vemos la realidad, ¿no? Y estamos engañados muchas veces por la efímera materia. Porque todo lo que es material, mis hermanos, es efímero, temporal, no es eterno. Lo que es eterno, ¿qué cosa es? Es la esencia, lo que somos nosotros, el espíritu. El cuerpo se deteriora, se gasta hasta que nos morimos. En nuestro cuerpo se muere, ¿no? El espíritu sigue vivo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Cultivar lo que no va a morir. Ese carro fino que me compro, en algún momento será un carro viejo, se deteriorará. Esa mansión, si no la mantengo a través de los años, comenzará a deteriorarse, ¿no es cierto? Entonces, todas las cosas materiales tienden a deteriorarse, gastarse, acabarse. Pero la parte espiritual y moral del ser humano, eso persiste.
Entonces, recordando lo que dijo Jesús, ¿no? La felicidad no es de este mundo. Entonces, si no es de este mundo, ¿qué hago, no? La felicidad plena, total, no es de este mundo, efectivamente. Pero sí podemos alcanzar una felicidad relativa. Cada vez más momentos de felicidad, cada vez una vida más plena, siguiendo los consejos que ellos nos dicen, que ellos nos dan. O sea, creciendo espiritualmente, vamos a ser más felices. ¿Por qué? Porque vamos a ver la vida de otra forma, ya no vamos a ver a la inmediatez, a la cosa material, no, al placer, a la cosa del momento, ¿no? Sino nos vamos a proyectar, sabiendo que somos inmortales, sabiendo que vamos a reencarnar, sabiendo que hay un futuro que depende de lo que yo haga ahora. ¿Qué cosecharé? Lo que ahora estoy sembrando. Entonces, si yo sé todas esas cosas, soy feliz porque tengo claridad. No tengo miedo a morirme, por ejemplo, ¿no? Porque sé que la muerte no existe. Sé que Dios es bueno, que Dios es justo, que me dará oportunidades para corregir mis errores. Sé que todo lo bueno que intente yo hacer, así no complete toda mi tarea, me va a servir para ser más feliz y me va a dar la oportunidad de completar lo que me faltó. Entonces, toda esa observancia de la realidad que nos rodea, el mundo real, entonces eso nos va a dar seguridad y nos va a hacer ver la vida de otra forma. Entonces, ¿cómo en la práctica, cómo podemos hacer esto? Bueno, básicamente trabajando en nuestras virtudes. Si nuestros defectos y nuestras imperfecciones nos traen desgracias e infelicidad, entonces, al contrario, las virtudes nos traen la felicidad. Entonces, tenemos que trabajar en nuestras virtudes, adquirir, ¿no? Adquirir. De repente tenemos algunas, ¿no? Es trabajo nuestro el descubrirlas, o de repente algunas personas que nos quieren, pero que nos quieren de verdad, nos las dicen, ¿no? Entonces tenemos que aumentar estas virtudes. Como dice acá, a mayor número de virtudes, más felicidad. Lo contrario a lo que decíamos, ¿no? A más imperfecciones, más infelicidad. No, acá es al revés. A más virtudes, más felicidad. Entonces es el camino seguro. Entonces, ¿qué nos queda? Cultivar virtudes. ¿Para qué? Para ser más felices. Entonces, lo contrario, como dice acá, a mayor número de imperfecciones, más desgraciados seremos. Entonces, pero acá hay un llamado, que hay veces hemos visto. A mí me ha tocado, por ejemplo, ir a un velorio donde falleció una señora, y decían, la señora, ay, qué buena era. Entonces, yo pregunté, ¿sí era buena la señora? Sí, no le hacía daño a nadie. No le hacía daño a nadie, pero hizo bien. No, pero no le hacía daño a nadie. Entonces, acá nos dicen, miren, en el camino del bien, de las buenas obras, no es suficiente no hacer el mal. No es suficiente no hacer el mal. Es un llamado a no quedarnos de brazos cruzados, ¿no? Decía, yo no le hago daño a nadie, ¿no? Pero también hay otro ingrediente, ¿no? Hay que ir a ayudar a los demás. Buscar el dolor ajeno, no esperar que venga. Hay que buscarlo para tratar de aliviarlo, ayudarlo. Entonces, recién ahí estamos empezando el camino, dice, dando los primeros pasos hacia la felicidad verdadera. O sea, en otras palabras, no te quedes cruzado de brazos, practica el bien, haz el bien, ¿sí? O sea, las virtudes que estás adquiriendo, que no sean solo para ti. Si puedes, en la medida que esté a tu alcance y que puedas hacerlo, no necesariamente económicamente hablando, sino en tiempo, dedicación, escucha, un abrazo, un saludo, qué sé yo, unas palabras de aliento, etc. Ayudemos a los demás, ¿no? Porque hay gente que
tenemos alrededor y que muchas veces tiene problemas, inquietudes, sufrimientos, y estamos nosotros con un poquito de luz que tenemos, podemos darles alguna ayuda, un consuelo o una esperanza, ¿no? Entonces, ese es el llamado. Entonces, acordémonos, acá es un reflejo, el bien y el mal que hacemos a diario, el bien y el mal que hacemos, es producto de las buenas y malas cualidades que tenemos. ¿Sí? Entonces, es importante analizar, ¿no? Analizar nuestro comportamiento, nuestras actitudes, la forma que somos, que no somos, ¿no? Y algo que no les parezca que está bien es producto de algo que nos falta trabajar para ser mejores. ¿Sí? Y miren, un llamado severo, ¿no? No hacer el bien cuando estamos en disposición de hacerlo es resultado de una imperfección. No es que sea transparente para el plano espiritual, ¿no? No es que sea transparente, que no hagamos el bien cuando podamos hacerlo. Hay una imperfección atrás y eso queda registrado, queda registrado. Entonces, si toda imperfección nos causa sufrimiento, sufriremos, miren, sufriremos no solo por todo el mal que hayamos hecho, sino también por todo el bien que pudimos hacer y no hicimos. Este es un llamado de atención para todos, me incluyo obviamente, de repente yo soy el primero, pero ese es el camino, ¿no? Si no quiero sufrir, tengo que hacer el bien y dejar de hacer el mal, y no quedarme cruzado de brazos ante la posibilidad de hacer el bien. ¿Sí? Entonces, debo estar atento. Debo estar atento porque todo esto, el mal que haga, o el bien que pude hacer y no lo hice, será motivo de sufrimiento para mí. Y los espíritus nos dan un tip, como dicen ahora, ¿no? Un tip o una recomendación para aumentar nuestras virtudes. ¿Quieres aumentar tus virtudes? Ellos nos recuerdan una fórmula antigua de la época de Roma, ¿no? De Grecia. Es muy conocida. Estaba escrita en el templo de Delfos, en la entrada. Decía, conócete a ti mismo. Y hay un apéndice que estaba más abajito, pero no le han dado mucha importancia, pero en realidad sí lo es importante. Decía, no a los excesos. Conócete a ti mismo, no a los excesos. Empezamos la conferencia hablando de riquezas, de mansiones, de yates, de autos, de cosas. Y la sabiduría griega ya la anticipó hace muchísimos años. No a los excesos. ¿Sí? O sea, hay dos palancas ahí para conseguir ser mejores, ¿no? El conocerse a uno mismo para potenciar virtudes y deshacernos de malos hábitos. Y la otra es no cometer excesos para no incurrir en fallas, en errores, en cosas que nos van a traer infelicidad, ¿no? Entonces, el conocimiento de uno mismo, el autoconocimiento, nos ayuda, el autoconocimiento sincero, ¿eh? Nos ayuda a detectar todas nuestras imperfecciones. ¿Para qué? Para trabajar en ellas, para así sostenidamente desecharlas, reemplazarlas por cosas buenas, ¿no? Para sacarlas, porque son como en el jardín la que llaman la mala hierba, ¿no? En el jardín. Si dejamos que esté ahí la mala hierba, crecerá y comenzará a matar a las plantas que son más bonitas, que a nosotros nos gustan, ¿no? Es igual, ¿no? Las imperfecciones crecerán si es que las dejamos y nos harán desdichados, ¿no? Entonces, como dice acá, hay que extirparlas como si fueran enfermedades graves, que de repente en un comienzo somos asintomáticos a esa enfermedad, pero luego, tarde o temprano,
nos van a causar sufrimiento, porque la enfermedad se va a manifestar, y se va a manifestar con más fuerza todavía, y nos hará sufrir. Nosotros no queremos sufrir, ¿cierto? Entonces, son consejos que los espíritus nos dan para poder evitar este sufrimiento que ya tantos años, durante tantas existencias, venimos atravesando por nuestra terquedad, por nuestra rebeldía, por nuestro egoísmo, nuestro orgullo, ¿no? No aprendemos a las buenas, entonces tendremos que aprender con dolor, ¿sí? Para regresar al camino del bien. Entonces, autoanalizándonos, cultivaremos el bien, las buenas obras. También sirve mucho estudiar, pero a nosotros mismos, estudiarnos, analizándonos. Qué bien pudimos hacer y no hicimos, recuerden eso, ¿no? Qué errores cometimos y qué podemos hacer mañana para ser mejores. Un autoanálisis. No le digo que se pongan 3 horas, 4 horas a autoanalizarse y ver todo eso, ¿no? Pero yo creo que basta en la noche, en la oración nocturna de agradecimiento por el día, tomar pues unos 5 minutos de reflexionar, analizarse, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una costumbre sana y buena que nos ayuda a conocernos mejor y a poder ser mejor cada día. Porque este es un trabajo constante. No es que me decido una vez al mes y digo, ya mañana voy a ser mejor y de ahí me olvido hasta el mes siguiente. No, esto tiene que, para convertirse en algo innato en nuestro ser, primero tiene que convertirse en un hábito y después ya en un buen hábito y después en una virtud, forma parte de nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que repetirlo varias veces, ¿no? Hasta 20 veces, hasta la 21 vez ya se convierte en algo parte de nosotros, ¿no? Entonces, mis hermanos, ese es el camino de la felicidad. Hemos entendido ahora por qué tanta gente no es feliz, ¿no es cierto? Porque busca la felicidad fuera de sí, no adentro, que es donde realmente tenemos que buscarla, cultivando los valores internamente, ¿no? Y no te pide mucha ciencia, ni tampoco hay que invertir mucho dinero, ¿no? Solamente necesitas ser perseverante y tener voluntad de hacerlo. ¿Quieres ser feliz? Sí, quieres ser feliz. Entonces, decídete, sé perseverante y adelante, que una vez que empieces, los espíritus buenos te acompañarán, te protegerán y Jesús te bendecirá desde el otro plano para que tu camino sea firme y llegues al destino que todos llegaremos en algún día, al destino de la perfección, de la felicidad, de estar cerca de la divinidad y entenderla. Creo que ese es un destino de luz, un destino glorioso que nos espera a todos, pero depende de nosotros el avanzar y no estancarnos, mis hermanos, por su atención, esperando que les haya resultado de utilidad. Muchísimas gracias por su atención. Somos Camino de Amor y los esperamos el próximo martes con una conferencia similar. Muy amables por su tiempo, muchísimas gracias. Si quieren repasar un poquito más del tema, está en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 5. Muchísimas gracias, mis hermanos, esperando que haya sido de utilidad. Buenas noches.